Ok, entonces fíjense que con los ejercicios que hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? Se ha visto bastante la materia y se ha practicado bastante y tienen bastante material para el examen de hoy a las 6, ¿verdad? Entonces, entramos al punto 6, circuitos de corriente alterna en paralelo. Ok, decimos los circuitos de corriente alterna en paralelo se resuelven de manera similar a los circuitos de corriente directa. Sin embargo, en corriente alterna se define la admitancia. La admitancia que que la vamos a definir como Y mayúscula, barrita arriba, como el inverso de la impedancia. O sea, igual a 1 entre Z. Y las unidades, según el sistema internacional, son los Siemens. Entonces decimos como la admitancia es el inverso de la impedancia, esta mide la capacidad de admitir corriente en un circuito. Por eso se llama admitancia. Entonces, tendremos lo siguiente. Para un circuito, ¿verdad? Para un circuito en paralelo, con varias cargas, entonces vamos a tener ¿verdad? Etcétera. Entonces aquí se va a ver una impedancia total, ¿verdad? Y se va a ver una admitancia total, ¿verdad? Entonces,
vamos a tener la primera admitancia igual a 1 entre Z1, la segunda admitancia 1 entre Z2, etcétera, la admitancia N como 1 entre la impedancia N. Ok, entonces podemos escribir que Y1 más Y2 más, etcétera, Yn es igual a la admitancia total y esta es igual, bueno, mejor implica que 1 entre Z total es igual a 1 entre Z1 más 1 entre Z2, etcétera, más 1 entre Zn. ¿Verdad? Igual que en los circuitos de corriente directa, ¿se acuerdan? Es exactamente lo mismo. Entonces decimos, para los elementos resistivos, tenemos que la admitancia resistiva se define como 1 entre la impedancia resistiva, ¿verdad? Y esto es 1 entre R grado 0, ¿ok? Y esto se le va a llamar la conductancia. Entonces esto es G grado 0. Donde G es la conductancia. Para los elementos reactivos, inductor y capacitor, se define la susceptancia como el inverso de la reactancia, ya sea inductiva o capacitiva. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que la admitancia inductiva ¿verdad? Es, ya lo sabemos por definición, el inverso de la impedancia inductiva. Y entonces esto es 1, la impedancia inductiva es 1 entre XL ángulo 90, ¿verdad? Entonces esto se define 1 entre XL como la susceptancia. Entonces tenemos BL, la susceptancia del inductor ángulo menos 90 grados, ¿verdad? Donde BL, la susceptancia inductiva, es el inverso de la reactancia inductiva. Vean que no es nada complicado, ¿verdad? Ah, bueno, y aquí las unidades son Siemens. Y para el capacitor, YC, que es el inverso de la impedancia capacitiva, es igual a 1 entre
XC, ¿verdad? La reactancia capacitiva, ángulo menos 90. Y entonces esto es BC, la susceptancia capacitiva, ángulo menos 90 pasa a 90 arriba, ¿verdad? Donde, bueno, Siemens es la unidad donde la susceptancia capacitiva es igual al inverso de la reactancia capacitiva. Y entonces fíjense que podemos hacer un diagrama de la admitancia. Y entonces podemos generar un diagrama de admitancia. ¿Verdad? Fíjense que aquí ahora el inductor, la admitancia inductiva es el que lleva menos 90 y el capacitor ahora están opuestos, ¿verdad? Entonces, el diagrama de la admitancia es entonces ahora tenemos tenemos BC para arriba, ¿verdad? Tenemos BL para abajo. Y tenemos, como siempre, en el eje real, la resistencia. La conductancia. ¿Verdad? Entonces ahora podemos decir que en el eje imaginario, este es el real, entonces tenemos G ángulo 0. Aquí tenemos BC ángulo 90. Y aquí tenemos BL ángulo menos 90. Y entonces el diagrama de admitancia indica que para redes inductivas el ángulo de fase es negativo. O sea, la corriente atrasada con respecto al voltaje. Mientras que para redes capacitivas, el ángulo de fase es positivo. O sea, la corriente adelantada con respecto al voltaje. Entonces, en general, para redes en paralelo, tendremos las siguientes ecuaciones.
¿verdad? Entonces, para la corriente y fasorial, entonces es el voltaje de la fuente entre la Z total. Y esto a la vez es igual al voltaje fasorial por la admitancia total, ¿verdad? La I1 fasorial va a ser el voltaje fasorial entre la impedancia fasorial 1. Y esto es el voltaje por la admitancia 1. La corriente 2 va a ser E entre la impedancia 2. Y esto es E por la admitancia de 2. Y la ley de corrientes de Kirchhoff implica que I es igual a I1 más I2. Y esto para el circuito de la figura esta que vamos a dibujar aquí. Todo esto decimos para el siguiente circuito, ¿verdad? Tenemos una fuente aquí, tenemos un circuito por aquí paralelo. Entonces aquí tenemos que aquí se ve una ZT y una admitancia T. Aquí tenemos Z1, aquí tenemos Z2, aquí tenemos E, aquí tenemos I de la fuente o I total, aquí tenemos I1 y aquí tenemos I2. Ok, entonces ponemos sección 7, problemas resueltos. Entonces decimos problema 7-13. Dice analizar el circuito RLC de la figura.
Entonces vamos a ver. Nos dan una fuente, nos dan un circuito, una resistencia en paralelo con un inductor y en paralelo con un capacitor. Entonces nos lo dan en el dominio del tiempo. Entonces aquí tenemos R, dice que es 3.33 ohmios. Aquí tenemos, la vamos a llamar I en el resistor. Aquí tenemos I en el inductor. Aquí tenemos una reactancia inductiva de 1.43 ohms. Y aquí tenemos una reactancia conductiva de 3.33, perdón, capacitiva, conductiva, ¿verdad? Y aquí tenemos la corriente, perdón, esto es en minúscula, aquí estamos en el dominio del tiempo. Ahorita pasamos el dominio del fasor. Entonces aquí tenemos IR, aquí tenemos IL, y aquí tenemos I en el capacitor. Eso es lo que tenemos. 333. Ah, bueno. Aquí tenemos un voltaje en el dominio del tiempo, E igual a raíz de 2 por 100 por el seno de omega t más 53.13. Y dice que tenemos aquí una corriente en el dominio del tiempo de 70.7 seno de omega t. Ok, entonces pasamos primero volvemos a dibujar el circuito en notación fasorial, ¿verdad? Entonces, en notación fasorial, vamos a tener tenemos la fuente, tenemos un nodo A aquí, común. Aquí tenemos un resistor. Aquí tenemos un inductor. Y aquí tenemos un capacitor. Qué difícil es dibujar con la pizarrita. Todo queda torcido. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ok, entonces aquí tenemos un generador.
Entonces aquí sabemos que E fasorial es 100, el efectivo, o sea, 100, ángulo 53.13. Tenemos I fasorial 50, ángulo 0. Tenemos un inductor, un resistor, una corriente, ahora sí, fasorial. Aquí tenemos 3.33 ohmios. Aquí tenemos la reactancia inductiva de 1.43 ohmios. Aquí tenemos la reactancia capacitiva de 3.33 ohmios. Aquí tenemos el fasor corriente IL y aquí tenemos el fasor corriente IC. Entonces procedemos a, estamos en circuito paralelo, entonces procedemos a calcular la admitancia total, ¿verdad? Entonces, en este caso, la admitancia total es igual a la admitancia en el resistor más la admitancia en el inductor más la admitancia en el capacitor. Entonces esto es G ángulo 0 más BL ángulo menos 90 más BC, la susceptancia capacitiva, ángulo más 90. Entonces procedemos a calcular cada una de estas cosas. Esto es 1 sobre 3.33 ángulo 0 más 1 entre 1.43 ángulo 90. Ángulo menos 90. Más 1 sobre 3.33 ángulo 90. Ok, entonces esto queda 0.3 redondeando, ángulo 0 más 0.7 ángulo menos 90 más 0.3 ángulo 90. En coordenadas complejas o cartesianas, entonces podemos escribir Y total igual a 0.3, la parte real, menos 0.7 menos 0.3, ¿verdad? Es 0.4, entonces queda menos J 0.4 y en fasor igual a 0.5 ángulo menos 53.13. Entonces podemos calcular la impedancia total. Entonces Z total igual a 1 entre Y total, ¿verdad? Entonces esto es 2 ángulo 53.13. Entonces ya podemos trazar el diagrama
de admitancia, ¿verdad? Entonces el diagrama es ¿verdad? Entonces vamos a tener G, ángulo 0. Vamos a ver, entonces comencemos con G. El resistor. Aquí está G. 0.3, ángulo 0. Después está BC, ángulo 90, la admitancia conductiva. Entonces tenemos es 0.3 también. Entonces más o menos la misma distancia que G. Y luego tenemos BL, que es 0.7, o sea, un poquito mayor. ¿Verdad? Un poquito mayor, no, el doble. 0.3 y 0.3, 0.6, 0.7, sí, el doble. Más o menos por aquí, ¿verdad? Y entonces tenemos la admitancia total, que es 0.5, ángulo menos 53, ¿verdad? Entonces tenemos la admitancia tiene la componente G, pero el ángulo es 53, más o menos ahí, ¿verdad? Entonces vamos escribiendo todo, vamos a ver. Aquí tenemos Z, Y. La admitancia total, que es 0.5, ángulo menos 53.13, ¿verdad? Entonces, este ángulo que está aquí es menos 53.13. ¿Ok? Luego, tenemos G, ángulo 0, ¿verdad? Que es 0.3, ángulo 0. Luego tenemos BL, ángulo menos 90. BL, ángulo menos 90. ¿Verdad? Que en este caso es 0.7. Siemens, ángulo menos 90. Y aquí tenemos BC, ángulo 90, que es 0.3, ángulo 90, en este caso. Ok, la otra componente, esta componente, la componente en el eje imaginario, ¿verdad? De YT, esa componente, esta componente es que BL menos BC. En valor absoluto, ¿verdad? Hay que conservar el signo, ¿verdad? Entonces ese es el diagrama de la admitancia de este circuito. Ok, entonces seguimos analizando el circuito RLC. Entonces, la corriente total se calcula como sigue, ¿verdad?
la corriente total es I fasorial igual a E entre la Z total o E por la admitancia total, ¿verdad? Ya calculamos las dos, así es que podemos hacerlo como ustedes quieran. Entonces, yo lo hice por 153. Yo usé la admitancia, 0.5. Entonces, I fasorial igual a 100 ángulo 53.13 por 0.5 ángulo menos 53.13 y vean cómo coincide con la corriente que nos da, ¿verdad? Da 50 ángulo 0. Las corrientes en cada rama se calculan como sigue, ¿verdad? En general, podemos escribir que Ix es igual al voltaje del paralelo por la admitancia del elemento que estamos analizando, ¿verdad? Entonces, esto implica que IR es igual al voltaje del paralelo por la admitancia en la resistencia. Y esto es 100 ángulo 53.13 por 0.3 ángulo 0. Ay, perdón. Ángulo 0. Entonces esto da 30.53. Perdón, 30 ángulo 53.13. Y L es igual a E por YL y esto es igual a 100 ángulo 53.13 que multiplica a YL que es 0.7 ángulo menos 90. Y esto da 70 ángulo menos 36.87. ¿Verdad? Y la capacitiva, la corriente en el capacitor es E, admitancia capacitiva, y esto da 30, bueno, pongámoslo, 100 ángulo 53.13 que multiplica a YC, que es 0.3 ángulo 90. Entonces, esto da 30 ángulo 143.13. Aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, fíjense que podemos calcular I total como IR más IL más IC. Hacemos
esa operación en cartesianas y nos da 50 más J0. Y esto es 50 ángulo 0. Que todo cierra como debe cerrar, ¿verdad? Y el ángulo fasorial, perdón, el diagrama fasorial, acuérdense que en el circuito en serie tenemos una sola corriente y varios voltajes, ¿verdad? Porque van cayendo los voltajes de acuerdo al resistor, el inductor, el capacitor. Aquí tenemos un voltaje y varias corrientes. Entonces, el diagrama fasorial aquí va a incluir 3 corrientes, un solo voltaje. ¿Ok? Entonces, el diagrama fasorial va a ser, hagámoslo. El diagrama fasorial entonces va a ser, ahora ponemos la corriente, ¿verdad? Es la que tiene ángulo 0, entonces la vamos a poner sobre el eje real. Entonces aquí ponemos la corriente. El voltaje está adelantado con la corriente 53 grados. Entonces ponemos los 100 voltios, 53 grados. ¿Verdad? Por aquí, más o menos. Y ahora lo que vamos a tener es la corriente. Entonces, la corriente en el resistor siempre está en fase. Entonces, aquí tenemos la corriente en el resistor. Aquí tenemos la corriente 36 y 90, ajá. Aquí tenemos la corriente en el inductor, ¿verdad? Y aquí tenemos la corriente en el capacitor. ¿Verdad? ¿De qué color lo podemos hacer? Hagámosla verde. Entonces aquí tenemos la corriente en el capacitor, ¿verdad? Opuesta. Entonces aquí tenemos IC. A ver, aquí tenemos IC. ¿Verdad? Que es 30-143. ¿143 qué? Punto 13. ¿Verdad? Entonces, este ángulo 143.13. ¿Verdad? Aquí tenemos E, que es, ¿cuánto era E? 100 ángulo 53. ¿Verdad? Entonces, este ángulo es 53.13. Aquí tenemos I, que es 50 ángulo 0. Y aquí tenemos IL, que es 70 menos 36.86. 70 ángulo menos 36.87.
Ok, entonces este ángulo que está aquí es 36.87. ¿Verdad? Y la diferencia, esto que tenemos aquí, esta diferencia, lo componente IL, esta es IL menos IC. ¿Verdad? Entonces aquí esa es la componente y aquí está la otra componente de la corriente. Bueno, lo terminan ustedes. Las corrientes en el dominio del tiempo, ustedes lo hacen en la casa ahí, ¿verdad? Pero aquí se las voy a poner. Ya eso lo saben hacer. Y si quieren hacer en Excel las ondas en el tiempo, entonces también se las voy a poner aquí. ¿Verdad? Y luego la potencia promedio es PT. La potencia es E por I por el coseno de zeta T. Esto es 100 por 50 por el coseno de 53.13. ¿Verdad? Es atrasado porque la corriente está atrasada con respecto al voltaje, ¿verdad? Entonces esto da 3000 watts. O también lo pueden calcular como la potencia en el resistor más la potencia en el inductor más la potencia en el capacitor. Se los dejo de tarea y esto da 3000 watts también. ¿Por qué? Porque el único coseno que no se hace cero es el coseno de el resistor, porque el resistor es el único que está en fase con el voltaje. ¿Ok? El resto es 90 grados, entonces el coseno se hace cero, ¿verdad? El coseno de 90 es cero. Y el factor de potencia, qué horror, ya estoy dando clases del otro curso. El factor de potencia es factor de potencia igual al coseno de 53.13 grados y esto da 0.6 atrasado. ¿Ok? Lo que quiere decir que I atrás de E. Y les dejo la tarea de estudiar el capítulo 16. Bueno, yo la subo, ¿verdad? Pero para que la sepan. Con varios problemas. ¿Qué es el capítulo 16? Es las redes en serie y paralelo. Es esto. Es muy sencillo. Es para que aprendan a calcular circuitos. Además, este capítulo son solo ejemplos, ¿verdad? Entonces ahí les resuelven. ¿Y cómo se resuelven? Igual que los circuitos de corriente directa, ¿verdad? Con las mismas reglas. Entonces este circuito se reduce a una impedancia en serie con esta otra impedancia. ¿Cómo se calcula esta otra impedancia? De igual que dos resistencias en paralelo, ¿verdad? Entonces, la resistencia en paralelo, la C con la L, y lo hacen con números complejos y listo, y se suma y se resuelve todo exactamente igual como lo hemos hecho.
Entonces esto no, yo no lo voy a cubrir en clase, lo van a cubrir ustedes con una tarea. Todos son ejemplos este capítulo. ¿Ok? Entonces, para que lo estudien. Y yo les voy a dejar unos problemas en la tarea. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Para el jueves, ¿hay laboratorio, profe? No sé. Yo les aviso. Voy a revisar el laboratorio 5 para ver si lo podemos hacer ya o no, o todavía no. Los otros grupos van por el laboratorio 3, Leoni. Entonces vamos adelante, nosotros más bien. Nosotros sí, vamos adelante y vamos muy bien porque ya ustedes pueden hablar de tú a tú con un ingeniero eléctrico, ¿verdad? Todo esto que hemos aprendido aquí, los ingenieros eléctricos se ufanan de que nosotros no lo entendemos, y si no, no es cierto, ¿verdad? Entonces, Profe, dígame, y si no nos da tiempo de hacerlos todos, no importa, solo hacemos los que nos dé tiempo. ¿cómo? ¿Tiempo de qué? Según la carta, creo que eran 13 o 12. Ah, los laboratorios. ¿Sí, señor? Sí, no se preocupe, nunca da tiempo para resolverlos todos. En ningún semestre he podido hacer todos los laboratorios, ni los otros grupos, tampoco. Así es que ahí están, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Ah, está bien, profe, muchas gracias. Bueno, pura vida. Ok, muchachos, entonces yo me paso al otro curso. Ya me están esperando. Bueno, hasta luego, profe. Gracias, Bueno, profe, hasta luego.